Bien, estimados, bueno, buenas noches con todos, disculpen, bienvenidos. No sé si se escucha bien, ¿me confirman, por favor? Lo escucha, ingeniero. Buenas noches, sí se le escucha, ¿no? Listo, muy bien, estimados. Bueno, vamos a empezar pasando lista. A ver, atentos, por favor. A ver. Chilo, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches, Jesús. Contreras, Alejandro. Contreras, José Miguel. Buenas noches, ingeniero presente. Listo. Mamani, Sancho, José. Ludwig Pérez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente, ingeniero. José, Mamani Sancho José. Listo. Ok, Presente, Lander, Pérez. ahí te leí, no te preocupes. Ojalá que puedas conectarte, Lander, y cuidado ahí con la alerta roja. Delicado eso. Ok, Alejandro, ahí te leo. No te preocupes. Ya. Ok, José. Mamani Sancho entonces no está, ¿no? Sí Piero estoy, Panca. ingeniero. Ah, ok, ok, ok. Disculpa. Pensé que no. Ya. Piero Panca. Anthony Parisaca. Buenas noches, presente. Listo. Buenas noches. José Prado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Lander Pérez, y ahí te leí. James Quispe. Buenas noches, ingeniero, presente. Listo. Buenas noches. Berly Senka. Buenas noches, ingeniero. Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Johan Ventosilla. Bien, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en este tema de los rectificadores controlados, en este caso de onda de onda completa de 6 pulsos, ¿no? Y habíamos comentado de que había una diferencia respecto a los rectificadores no controlados, ¿no? No sé si alguien se acuerda cuál era la diferencia más importante. ¿Qué tiene de especial el rectificador controlado? ¿Se acuerdan? Bueno, un poquito ahí para recordar. La gran diferencia está en que el, el rectificador controlado utiliza tiristores, no diodos, ¿no? Y eso le da la posibilidad de regular o controlar el ángulo de disparo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de rectificadores y la onda de ingreso a cada tiristor va a ser una onda senoidal, lo que vamos a hacer es controlar cuánto del semiciclo que se encarga de controlar ese tiristor vas a poder pasar, ¿no? Porque solamente va a ser como máximo la mitad de la onda, ¿no? Porque luego cuando se invierte la polaridad el tiristor se va a bloquear. Entonces lo que se va a lograr es con el control del ángulo de disparo, ¿no? Con el ángulo de disparo logramos finalmente controlar cuál es la tensión que va a recibir la carga, ¿no? Es el valor eficaz en la carga. Entonces es bastante positivo. Pero la estructura circuital, digamos, la disposición de los semiconductores es más o menos igual al diodo, ¿no? Como ven, el puente es el mismo, es la misma configuración. Entonces, sí. Piero, sí tomé. No sé si. Acabas de entrar, ¿no? Ya. Disculpe, ingeniero, es que se me ha hecho tarde. Nada, descuida, ahí está, ahí te consigo. Bueno, si lo ven a Johan.
le avisan para que, si es que se conecta, ¿no? Voy a estar ahí conectado con viendo la PPT. Bueno, entonces, y ya lo que habíamos comentado era que también el ángulo de disparo, dependiendo del valor, pues tenía una fórmula que era distinta, ¿no? Que también había que analizar. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente tema de control de fase, ¿no? Entonces, la idea es que en un sistema basado en SCRs, ¿no? O tiristores, tenemos, ¿no? El interruptor controlado. Entonces, vamos a definir en qué momento el tiristor va a empezar a actuar. Entonces, tenemos a través de este pulso o este disparo al pin de compuerta del tiristor, se empieza la conducción, ¿no? Y como ven, se puede controlar así la salida, ¿no? Ahora, fijémonos un ratito en la imagen. Vamos a ir de a poquitos. Si tenemos esta señal de entrada que es VS, ¿no? Senoidal. Vamos a suponer que le haces un pulso de disparo en la compuerta. Ahí tenemos la corriente IG. Y entonces, en ese instante en que se hace el disparo, pues la salida va a empezar a trabajar. O sea, vamos a tener un voltaje a la salida que va a respetar la forma de onda de la salida, de la fuente de alimentación. Bueno, por supuesto, restándole el voltaje de conducción, ¿no? Que es un parámetro que ya lo habíamos conversado, ¿no? Que eso es poquito, pero igual está ahí. Y a la par que esta onda senoidal ingresa o empieza a pasar a la carga, también va a pasar una corriente de salida que va a respetar también la forma senoidal, ¿no? Y eso solamente ocurre en ese semiciclo, ¿no? En este caso, si solamente habláramos de un tiristor. Y entonces, durante la frecuencia angular de pi a 2pi, o mejor dicho, durante la última mitad del periodo, no vamos a tener salida, ¿no? Incluso si tú le hicieras un disparo cuando la onda está negativa, tampoco va a disparar, porque obviamente está polarizada en inverso, ¿no? Entonces no va a pasar la energía. De esa forma controlamos la fase, ¿no? De la salida en este caso. Y bueno, así para todos los semiciclos positivos posteriores, ¿no? Como ven en la onda. Entonces aquí el juego está en que podemos ver, hacer que esta ondita sea más angosta o simplemente más amplia para que pase tal cual, ¿no? Si es que el pulso de compuerta estuviera sincronizado, ¿no? Ahora lo que me parece importante hablar en esta parte es que existen algunos circuitos, de repente los han revisado, que son los circuitos de detección de cruce por cero, ¿sí? Son unos circuitos bien interesantes que te permiten analizar en qué momento la onda senoidal cae por cero, ¿sí? La onda de alimentación, quiero decir. Y entonces te permite la generación de estos pulsos de disparo, o por lo menos, digamos, si tú vas a utilizar un sistema basado en Arduino, por ejemplo, te permite obtener la referencia temporal de en qué momento se está iniciando el semiciclo, ¿no? Y es bastante interesante poderlo implementar así, ¿no? Entonces, de hecho, basta que busquemos ahí en internet cruce por cero y podemos encontrar varios diseños. Por ejemplo, por poner algunos, ¿no? Si buscamos en ocasiones utiliza un arreglo de optoacoplador para brindar aislamiento galvánico y brindar la posibilidad de tener esta detección, ¿no? O también hay algunos diseños con amplificadores operacionales, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que podamos recuperar justamente estas señales, ¿no? Algo así que podríamos ingresar, por ejemplo, a un Arduino, o en otros sistemas, ¿no? Microprocesadores, PICs, etcétera. Y con eso podemos controlar posteriormente el ángulo de disparo, ¿no? Es decir, me imagino que esto lo van a ver después cuando se haga la parte de PICs, Arduinos, durante el curso que estamos llevando. Pero ese es el corazón, digamos, ¿no? De la idea, ¿no? Entonces, eso para que lo puedan tener presente. Circuito de cruce por cero, muy importante en esta parte. De hecho, se utiliza, bueno, como vamos a ver en un rato, pues este tema del ángulo de disparo se utiliza mucho con el tema de arrancadores suaves para motores trifásicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el ángulo de disparo lo vamos a medir en grados. Va a ser este retraso que tenemos desde el inicio de la onda de voltaje de corriente alterna y el momento en que el tiristor se va a disparar. De modo que podamos jugar con este ángulo de disparo tal como lo tenemos en la imagen, ¿no? Ahora, algo muy importante es, cuando este ángulo de disparo es cero,
la salida del rectificador es máxima. O sea, si tú pones ángulo 0, quiere decir que estás poniendo el pulso de disparo en el cruce por 0. ¿Sí? Y a medida que el ángulo aumenta, entonces se va a reducir el voltaje de salida promedio porque se va a hacer el recorte, ¿no? Entonces, bueno, llegando al máximo de ángulo de 180 grados, ¿no? Que sería ya el punto en el que simplemente no quieres que pase, ¿no? Pero por supuesto, no tendría ningún sentido ponerle un ángulo de disparo de 180 grados, porque para tal caso mejor simplemente no le mandas disparo, ¿sí? No tendría sentido. Entonces, bueno, eso para tenerlo ahí presente, ¿no? Em, Ahora, continuando, en un rectificador controlado, esta señal de disparo se va a sincronizar con la onda del voltaje AC, ¿no? Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? Que para poderlo sincronizar hace falta los circuitos de detección de cero, ¿no? Y el circuito de control que se menciona aquí en el segundo punto podría corresponder justamente con lo que podrías generar en un microprocesador, microcontrolador, en Arduino, etcétera, ¿no? Para poder lograrlo. Y solamente que tenemos que controlar justamente ese retardo, ¿no? En el punto, desde el cruce por 0 hasta el punto en que quieres que se empiece a conducir. Ahora, en cuanto a la parte de los tipos de control de fase, bueno, tenemos estas opciones en realidad que son el control de fase media onda, no completo y trifásico, ¿no? Entonces, en el caso del control de fase media onda, bueno, como hemos visto, es simplemente utilizar un solo tiristor para controlar la mitad de la onda de corriente alterna. En el caso de onda completa, pues tenemos dos configuraciones, ¿no? Que ya hemos visto, que es la configuración con transformador en punto, con derivación en punto medio, o la configuración con 4 tiristores, ¿no? En este caso. Igual como lo haríamos con un puente de diodos, ¿no? Para el caso de los rectificadores no controlados. Y en el último caso, para hacer el control de fase trifásico, entonces utilizamos ya no 4, sino 6, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Este último, por ejemplo, se utiliza para aplicaciones de alta potencia, ¿no? Para fuentes de alimentación trifásica. Se utiliza también, bueno, en el caso de que fueran diodos, se utiliza en variadores, ¿no? Pero sí, también se utiliza bastante eso. Y en el caso del segundo, que es el de onda completa, pues normalmente se utiliza para controlar ambas mitades de la onda. Ahora, algunos aspectos prácticos en cuanto al filtrado, ¿no? La idea de filtrar la energía que se va a rectificar es poder eliminar este rizado, ¿no? Que tenemos ahí. Es decir, las imágenes que tenemos en la parte inferior, tal como ocurre en los diseños de fuente de alimentación sencillos tipo lineal, se produce una salida que va a contener este rizado como una especie de peine, ¿no? Si tuvieras un rectificador de media onda como la figura izquierda, sería mucho más pronunciado, ¿no? Porque la mitad del periodo está en 0 y solamente conduce la primera mitad. Entonces, en este caso, necesitaríamos un condensador lo suficientemente robusto como para que pueda almacenar la energía y en el punto en el que la onda de alimentación cae o empieza a caer por debajo del voltaje del capacitor, pues el condensador es quien más bien va a aguantar un poco la caída de tensión, descargándose y bueno, suministrándole su tensión a la carga, ¿no? Al menos por este tiempo, por este lapso de tiempo en el que nuevamente la onda va a crecer y nuevamente el condensador se va a cargar. Entonces constantemente va a estar en este proceso de carga y descarga, ¿no? Lo ideal es que busquemos la forma de eliminar estas variaciones lo más que se pueda para darle finalmente pues, al circuito o a la carga la energía más pura posible, ¿no? Si fuera un circuito de onda completa, la misma idea, ¿sí? Solamente que acá el tiempo que va a transcurrir va a ser la mitad, ¿no? Porque, bueno, de hecho menos de la mitad incluso, porque más bien tenemos ahí dos pulsos es decir, dos semiciclos que están un poco más juntos, ¿no? Entonces, igual el condensador tiene que hacer el mismo trabajo, ¿no? Ahora, la idea de todo esto es que con esta energía luego le pasemos un regulador, ¿sí? Un regulador de tensión. Y digamos, si estuviéramos trabajando en la parte de la derecha, que tengamos bien algo así, ¿no? Como lo estoy dibujando actualmente en rojo. Bueno, así un poco más recto, ¿no? Pero sería algo así. Y algo importante de utilizar ese regulador es que si hubiera alguna fluctuación de tensión en la entrada a un voltaje superior, no es que la fuente de alimentación va a suministrar también más energía a la carga, no, eso no es así. El regulador justamente actúa como una especie de chaleco
antibalas, digamos, ¿no? Para poder aguantar ahí esas fluctuaciones hacia arriba. Claro, si hubiera una fluctuación de energía hacia abajo y se pierde energía, el condensador te va a aguantar un rato, pero luego igual la energía va a caer, ¿no? Entonces, ahí ya no se puede hacer nada, no tienes que tener un UPS, ¿no? Un sistema de respaldo, ¿no? Para poder mantener energizado. Pero ante los picos, siempre y cuando estén dentro de cierto rango que tolere el regulador, por supuesto se puede manejar. Ahora, para el tema de filtrado se puede utilizar varias cosas. Lo más común, lo más usual es colocar un capacitor en paralelo a la carga, en cuyo caso este capacitor va a actuar como una especie de filtro que va a eliminar las frecuencias altas, ¿no? O sea, un filtro pasabajos, en otras palabras. Y entonces, la capacitancia que vas a requerir más bien para esto va a depender de la carga y la frecuencia del rizado, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de fuentes lineales es común encontrar valores altos, ¿no? Por ejemplo, 2200 microfaradios o 4700 microfaradios, ¿no? Entonces, es típico eso, ¿no? Los condensadores lógicamente son bastante grandes y gorditos. En el caso de los inductores, también podríamos utilizar este dispositivo bueno, para el filtrado, pero tomando en consideración algo, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver en un momento que les voy a compartir un video que me parece muy interesante, que es que los capacitores van a oponerse a cambios bruscos de voltaje. Gracias a eso puede hacer ese trabajo que estamos mencionando. Y los inductores, al tener un comportamiento opuesto, se van a oponer a cambios bruscos, pero no del voltaje, sino de la corriente. Entonces, eh, recordemos que hay una onda de voltaje y una onda de corriente que tenemos que controlar. El inductor es quien te puede ayudar a reducir el rizado de la onda de la corriente. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer si quisieras aprovechar ambas características? Pues poner el capacitor en paralelo a la carga y el inductor en serie con la carga, ¿no? Como ya lo veremos en un momento con unas gráficas, ¿no? Y entonces hablaríamos ya no de un filtro solamente C o L, sino un filtro LC, ¿no? Que es la combinación de ambos para lograr el filtrado más efectivo posible, ¿no? Donde se requiere un rizado muy bajo, ¿no? Para muchas aplicaciones basta solamente con poner el filtro del capacitivo, pero bueno, si es que requieres algo más, como una aplicación médica, por ejemplo, bueno, ahí tenemos la posibilidad de incorporarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? Para aplicaciones de baja y media potencia, el condensador en paralelo con la carga, como está en la parte de arriba, ¿sí? Lo vemos en las fuentes de alimentación, ¿sí? También lo vamos a ver, bueno, en la parte de, bueno, en la parte de convertidores también se ve. El filtro LC que podríamos incorporar es el de la figura del medio, ¿no? Entonces, esta bobina L1 actúa como una bobina de choque, eliminando también frecuencias altas, ¿no? Al igual que el condensador que está abajo. Pero como le decía, la idea es que el condensador se encarga de la onda de tensión, el inductor de la onda de corriente. Y bueno, de esa forma la energía que pasa a la carga es mucho más limpia, ¿no? De hecho, este fenómeno de la bobina de choque es bastante usado en muchos filtros, muchos dispositivos de radiofrecuencia, por ejemplo. E incluso, no sé si se han percatado que algunos cargadores de las laptops tienen un plástico negro, medio cilíndrico, medio gordito, a veces cerca al tomacorriente. No sé, ya pueden hacer ahí de curiosos, pueden buscar en el suyo propio. De repente lo tienen también. Este es un filtro también con una bobina de choque, ¿no? Para eliminar algunas imperfecciones, algunas frecuencias altas que se puedan ahí filtrar a la fuente, ¿no? Entonces, se utiliza mucho ya. Y bueno, otro filtro que se puede utilizar, incluso que es más efectivo aún, es el filtro pi, que es la utilización de dos capacitores y un inductor en forma de pi, como lo tenemos ahí, ¿no? Entonces el condensador en paralelo al filtro LC. Un filtrado aún más efectivo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la parte de algunos aspectos prácticos, bueno, definitivamente hay que tener bastante criterio, diría yo, con el tema de la selección de los componentes. Es decir, lógicamente todo esto tiene de antemano un diseño previo, ¿no? Una evaluación que deberíamos tratar digamos, de implementar, ¿no? O sea, tratar de ir un poco más allá. Si nosotros estamos revisando solamente los aspectos conceptuales, teóricos, pero todo tiene un diseño, ¿no? Un fundamento matemático que posiblemente, bueno, definitivamente lo podemos también analizar, estudiar, ¿no? Pero ya por tiempo también un poco complicado. Entonces,
Pero digamos, cosas elementales, básicas como las que les he comentado, ¿no? Procurar de que tus componentes manejen la corriente, el voltaje para el cual están siendo diseñados y un poco más, ¿no? Para un margen de seguridad, 15, 20%, manejar esa tolerancia, considerar los efectos de la temperatura de los componentes. Si vas a hacer una placa con estos componentes, procurar que los condensadores no estén cerca de los resistores de potencia, por ejemplo, si los hay, o que no esté lejos, no esté cerca de la carga. Tratar de que los condensadores estén lo más lejos posible de fuentes de calor para preservarlos mejor. Bueno, igual también si se va a hacer un PCB, cuidado el grosor de las pistas, ¿no? En el caso de los diodos o los tiristores, también cuidar el voltaje en inversa, ¿no? El dispositivo tiene que aguantar a veces voltajes en inversa muy altos, ¿no? Sobre todo en aplicaciones trifásicas, 440, 380 voltios es bastante, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado con eso, ¿no? El dispositivo tiene que poderlo aguantar. Bueno, y así ese tipo de cositas hay que considerarlas, ¿no? En la parte del diseño, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? La frecuencia rizada, la frecuencia, bueno, la carga que se le va a conectar. Si es que estamos diseñando esto para alguna fuente de alimentación o alguna carga en específico, pues hay que tratar de analizar también la impedancia, ¿no? Para diseñar la fuente de modo que se pueda lograr un acople de impedancias adecuado y podamos tener ahí la máxima transferencia de potencia. Y bueno, también es importante minimizar las pérdidas, ¿no? Así como las interferencias electromagnéticas. De hecho, el tema de las pérdidas, ¿no? El tema de la eficiencia, ¿no? Que hemos dicho que en electrónica de potencia es sumamente importante. Y bueno, en cuanto a la parte de seguridad, eh, esto también es crítico cuando alguien, por ejemplo, tiene que hacerle servicio a una máquina o a un dispositivo, un equipo que tenga un banco de condensadores importante. Hay que tratar de respetar siempre los tiempos de descarga del condensador. Porque, digamos, si tú quieres hacerle servicio a un valor de frecuencia que ha estado trabajando todo el día, si tú vas y le metes la mano, puede que eso te descargue y te pueda hasta matar, ¿no? Entonces hay que esperar siempre unos 10, 15 minutos antes de hacer eso, ¿no? Antes de meterle la mano. Lo mismo ocurría también, por ejemplo, bueno, con los técnicos que reparaban televisores. No sé si recuerdan los televisores cómo eran antes, ¿no? Cuando eran bastante profundos, ¿no? Bastante, eran como unos cubos y tenían pues los tubos de rayos catódicos. Bueno, en ese entonces los televisores tenían un circuito flyback que trabajaba con voltajes muy altos, ¿no? Entonces, para lograr justamente, ¿no? Que los electrones se disparen hasta el monitor y esto, ¿no? Entonces, ese voltaje muy elevado también podía hacerte daño porque también estaban los capacitores, ¿no? Entonces, igual había que esperar que se descargue. O ya, si uno era un poco más avesado, de repente uno mismo descargarlo cortocircuitando las patas, ¿no? Bueno, algo que yo realmente no recomendaría, pero bueno, algunos también lo hacían así. Y bueno, respetar ese tiempo de descarga y también proteger el circuito ante sobretensiones y sobrecorrientes que puedan dañar, ¿no? tu equipo, ¿no? Que puedan fastidiar tu carga, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto, estimados, es lo que estaba pendiente del día, eh, bueno, de la semana pasada. Entonces, vamos a pasar bueno, les voy a enviar por el chat un cuestionario para que puedan también practicar para su examen, que, bueno, ya se acerca, siendo ya en realidad estamos ya en la recta final. Entonces, a ver, les paso el cuestionario de la parte de rectificadores para que lo puedan hacer. Y yo creo que unos 10 minutitos para que lo puedan hacer, más que suficiente. Johan, para descargar un condensador, bueno, lo que se suele hacer es esperar. Sí, simplemente esperas que el condensador se descargue porque debido a la forma como está distribuido un circuito, muchas veces tiene algún resistor por el cual se puede descargar solito buenas noches. Por cual se puede descargar el condensador sin que hagas nada, ¿no? Entonces yo te sugeriría que, bueno, como una precaución siempre, cuando vayas a apagar un equipo que quieras hacerle servicio, lo esperes unos 15, unos 20 minutos. Si es muy grande, de repente un poco más. Bueno, y algo más sobre los condensadores que me acabo de acordar, también es que, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones también con variadores, donde hay condensadores grandes. Si vas a trabajar un variador, por ejemplo, o vas a emplear o usar un variador que has tenido guardado en tu almacén por mucho tiempo, entonces lo que hay que hacer es un proceso de reformar los condensadores, ¿no?
Porque, bueno, al parecer necesitan que eléctricamente se vuelvan digamos, como que acomodar, por decirlo de una forma muy, muy vaga. Entonces, el proceso de reformado consiste en suministrarle voltajes por ciertos tiempos, ¿no? Se hace por horas, etcétera, ¿no? Hay que respetar una secuencia. Pero en los manuales de los equipos están, ¿no? Entonces, antes de usar el equipo que ha estado guardado mucho tiempo, reformar los condensadores es un proceso que me parece que puede tomar algo, unas cuantas horas, quizás un día, y luego ya lo puedes poner a producción, ¿no? Bueno, lo conectas y lo pones en producción. Bueno, estimados, entonces los dejo con el cuestionario. Sí, Johan. Ah, ok, listo, excelente. El under, variadores. Bueno, de los equipos con los que yo he trabajado de potencia, yo te diría variadores porque es lo que yo he visto, sí, que sé que estoy seguro que tiene condensadores grandes ahí, pero cualquier equipo de potencia donde puedas tener almacenamiento de energía, sí es importante esperar, sí. Lo más probable es que los equipos de potencia en general lo tengan, ¿no? Por ejemplo, igual, un banco de condensadores también, ¿no? La misma idea, ¿no? Si le vas a hacer servicio, igual, esperar. Ujú. Listo, ¿no? De nada, servido. Espero que haya pasado la alerta roja. Bueno, entonces, yo creo que unos 10 minutos para hacer este cuestionario y luego continuamos.
Bien, estimados, continuamos entonces. Veo que ya hemos terminado la actividad. Bueno, solamente para recapitular, ¿no? Y que quede claro esto. Entonces, el rectificador, conversión de AC a DC, dos tipos básicos, controlados y no controlados. El rectificador no controlado usa diodos, el controlado usa tiristores. Puede ser de media onda o de onda completa. Y según el tipo de alimentación puede ser monofásico o trifásico. El control de fase nos permite controlar cuánto de la onda de alimentación vamos a hacer pasar a la carga, reducción del valor eficaz. Y en un rectificador presenta siempre un rizado. Para eliminarlo utilizamos filtros tipo capacitivo, tipo inductivo, tipo LC o filtro tipo Pi. Ahora es importante seleccionar actualmente los componentes para poder optimizar los resultados, evitar que se estén quemando cada rato, etc. Y también hay que tener algunas consideraciones de seguridad para no lastimarnos, ¿no? Es buena idea que podamos implementar también protecciones contra sobretensiones sobrecorrientes para evitar dañar o para poder preservar, ¿no?, la integridad de la circuitería. Entonces, bueno, resumiendo acá los diferentes circuitos que hemos analizado, configuraciones, rectificación de onda completa, los puentes de 6 pulsos, etcétera, ¿no? Y los controlados, así como el control de fase. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la... Ah, perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla. A ver, un ratito. Ah, 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 ah. Voy a ver, pausa. Un ratito, un ratito. A ver. Me confían, por favor, porque creo que no se está compartiendo la pantalla, ¿sí? No, y que no está compartiendo. Aún no. A ver, un ratito. Un segundito, algo ha pasado por acá. A ver.